Bueno, mis amados merideños, pues le habla su amigo Javier Guerrero. Digo que amigo, ¿por qué? Porque un amigo es la persona que ve un peligro y le advierte al otro. ¿Ve? Ese es el verdadero amigo. No es un enemigo. Como muchos allí, cuando subí el video donde tuve un sueño con Mérida, ¿verdad? Con la parte andina, donde veía unas raíces inmensas que salían, venían de arriba, o sea, algo espantoso, ¿ve? Muchos comenzaron a criticarme, comenzaron a calumniarme, diciendo que Javier Guerrero le estaba deseando mal a los merideños. En ningún momento yo le deseé mal a los merideños, porque son mis prójimos. Y el segundo mandamiento dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que presten mucha atención, mis amados, que verdaderamente amen a Dios, y los que verdaderamente entiendan y tengan el pleno conocimiento que es un verdadero amigo. El verdadero amigo es aquel que ve al otro amigo en peligro y le advierte. ¿Ve? Ahora, ¿sabe cuál es el enemigo? El enemigo es aquella persona que sabe quizá que hay un peligro para el otro y no le advierte. ¿Ve? Por lo menos. Y también está uno que es el más grande de todo, que es el diablo, que está en muchas personas hoy en día metido. Y se molesta cuando un siervo de Dios, Dios lo manda a darle una advertencia a un pueblo, ¿verdad? A una ciudad, porque les ama y quiere advertirle del peligro que se aproxima. El único que se molesta es el diablo y aquellos que siguen a Satanás. Allí hay casi 60,000 personas que hicieron viral ese video, y muchos allí me ofendieron y me calumniaron, ¿ve? Por solamente decir que había tenido un sueño, y por amor a Dios, porque Dios dice en su palabra que cuando un siervo de él tenga un sueño con alguien o con una ciudad, que se lo cuente. ¿Ve? Si el sueño es de Dios, se cumplirá. Si no es de Dios, no se cumplirá. ¿Me entienden? Entonces, mi deber es obedecer a Dios. Y porque el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mi deber es demostrarle a mi prójimo que verdaderamente yo le amo. ¿Ve? Dios dice en su palabra, hay dos mandamientos grandes, los dos más grandes. El Señor Jesús redujo los 10 en 2. El primero es amar a Dios. ¿Y cómo se le demuestra a Dios que se le ama? Obedeciendo. Si Él dice que yo debo de contarle el sueño, ¿verdad? Si yo le amo, yo tengo que obedecerlo. Y el segundo mandamiento dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, mi deber es advertirle. ¿Me entiende? Escuchen, mis amados. Acuérdense que este mundo está triste y lamentable, dañado. Hoy en día mucho a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Los hombres de justicia verdaderamente han sido aborrecidos, no en estos últimos tiempos, sino desde el principio. ¿Por qué ustedes creen que mataron a los profetas? ¿Por qué ustedes creen que mataron a Jesús? ¿Por qué ustedes creen que mataron a los apóstoles? Y hasta hoy en día siguen matando y siguen persiguiendo a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios lo único que quieren es hacerle ver el bien. Es hacerle ver el peligro a la humanidad para que se aparte. Ese es el único mal de los hombres de Dios.
Ese fue el único mal de los profetas, el único mal de Jesús, el único mal de los apóstoles, que le quiso mostrarle, le mostró el peligro a la humanidad. Y le dijo, ellos le dijeron que se apartaran de ese peligro. Y hasta hoy en día le sigue hablando Dios a través de sus siervos que se aparten de ese peligro donde se encuentran. ¿Qué peligro? El pecado. El pecado. ¿Y qué es pecado? Bueno, pecado es caminar a nuestras maneras, ¿ve? Conforme a nuestra voluntad. Eso es pecado. Porque Dios no nos hizo a nosotros los seres humanos para que nosotros viviéramos a nuestra manera, para que nosotros hiciéramos la voluntad de nosotros. Dios nos hizo con un solo propósito, que nosotros estuviéramos una vida agradable delante de Él, recta, perfecta, buena, justa, llena de amor, de misericordia, de bondad. Pero hoy en día es difícil conseguir una humanidad así. Son muy pocos. Por eso es que la Biblia dice, muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos. Porque son muchos los que hoy en día aman el mal. Miren ahí los comentarios. Son más los que me desean el mal, en vez de darme las gracias. En vez de decirme gracias, guerrero, por ese sueño que quizás es una advertencia que Dios nos está dando para que nosotros nos apartemos del mal, porque nos ama y Él no quiere que perezcamos, Él quiere que seamos salvos. Por eso es que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Gracias, guerrero. La mayoría no dicen eso. La mayoría me maldicen y me calumnian. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque ellos están tristes y lamentables, atados por el diablo, por el demonio. Ellos no quieren, el demonio no quiere que los siervos de Dios, que Dios a través de sus siervos les advierta el peligro a la humanidad. Porque ¿cuál es el blanco del diablo? ¿Cuál es el blanco? El blanco del diablo es que la humanidad sea sorprendida por la ira de Dios y mueran en pecado para Él llevárselos al infierno. Ese es el blanco de Satanás. Aún tiene allí lobos disfrazados de oveja. Personas que dicen ser de Dios, ministros que dicen ser de Dios, que apoyan el pecado, apoyan la idolatría, apoyan la brujería. Y hay otros de la iglesia supuestamente cristiana evangélica, liberal, que también me han maldecido aquí en las redes, que dicen que un siervo que da una profecía, la cual Dios le ha enviado, ¿sabe cómo le dicen a él? Por obedecer a Dios. ¿Sabe cómo le dicen los cristianos liberales? Que son aquellos que se dejan comprar por 30 monedas como Judas. ¿Sabe cómo le llaman? ¿Sabe cómo le dicen a los verdaderos hombres de Dios cuando dan una profecía por Dios? ¿Sabe cómo le dicen? Profeta de maldición. Profeta de maldición. Los profetas de bendición dice que son ellos. Porque ellos viven declarando a los pecadores, a los que hacen lo malo. ¿Sabe cómo les predican a ellos? ¿Sabe cómo le dicen? No va a venir mal sobre ti. El infierno no te espera. Para ti es el cielo. El Señor me ha dicho, me agrada tu corazón, teniendo un corazón lleno de inmundicia, de altivez, de arrogancia. Esa es la manera de predicar los liberales. Los liberales no predican en contra del pecado. Ellos predican a favor del pecado. ¿No ven las mujeres en las iglesias libres con licras, pantalones que se les marca hasta el arma? Y dicen ser de Dios, por el amor a Dios. Aún antiguamente, el pantalón en todos lados era prohibido, era irreverente, era indecoroso. Hasta la que se lo colocaban, la mujer que lo sacó, fue presa en Cuba. Fue una mujer marimacha, rebelde, que se rebeldizó contra Dios, terrible, y sacó el pantalón. Y de ahí es donde
Millones de mujeres usan pantalones mostrando hasta el alma. ¿Entiendes?